Hombre rico lanza a su hija enferma desde un puente, pero el caballo se lanza detrás de ella. La noche era espesa, sin luna, cubierta de nubes negras que parecían haber descendido del cielo para presenciar un crimen. El sonido del río rugía debajo del puente viejo como si ya supiera lo que estaba por pasar. Un auto negro y elegante se detuvo bruscamente en medio de la estructura. De su interior descendió un hombre alto, vestido con traje caro, pero con un rostro torcido por la frialdad. «¡Bájate!», gritó con rabia mientras abría la puerta trasera. Desde dentro, una voz temblorosa susurró algo que apenas se escuchó. Era la voz de una niña. Tenía apenas 8 años, la piel pálida por la enfermedad y los ojos grandes, llenos de confusión. Llevaba una bata blanca, demasiado grande para su cuerpo delgado, y sus piernas inmóviles descansaban sobre una silla de ruedas desgastada. No entendía por qué su padre estaba tan enojado. No hoy, no después de haberle dicho en la mañana que irían de paseo. «No te hagas la enferma ahora», espetó mientras sacaba la silla a empujones y la colocaba con violencia cerca del borde del puente. Los faros del auto iluminaban apenas el rostro de la niña. Tenía lágrimas en las mejillas, pero no lloraba en voz alta. El silencio era su escudo. Miraba a su padre con esos ojos que aún creían que algo podía cambiar. «Me avergüenzas. Nunca debiste haber nacido», fue lo último que le dijo. Sin esperar un segundo más, el hombre empujó la silla con fuerza. El chirrido de las ruedas sobre el concreto se mezcló con un grito ahogado que jamás llegó a salir del todo. La silla cayó por el borde y desapareció en la oscuridad del río, envuelta por el viento, la corriente y el eco de la traición más cruel. El hombre se quedó unos segundos mirando hacia abajo, sus ojos vacíos, sin remordimiento. Luego giró, subió al auto y se marchó, dejando solo el sonido lejano del motor alejándose. Pero lo que el hombre no sabía era que alguien más lo había visto todo. En la colina cercana, medio cubierto por la niebla, un caballo negro observaba la escena. Su respiración era agitada, sus orejas hacia adelante, y su cuerpo vibraba con una mezcla de miedo, tensión y algo más, una decisión. Aquel animal había estado siguiendo ese auto durante horas, como si supiera que el destino necesitaba un testigo, o un héroe. El agua seguía rugiendo bajo el puente, pero la historia apenas comenzaba. Aquel puente olvidado no figuraba en los mapas actuales. Viejo, desgastado por el tiempo, estaba ubicado entre dos laderas cubiertas de bosque húmedo, en las afueras de un pueblo que apenas conservaba su nombre. Abajo, un río ancho y furioso se abría paso con violencia, golpeando rocas, raíces de árboles y los restos oxidados de antiguas estructuras. En lo alto, el viento helado soplaba con furia. Cada hoja, cada rama parecía estremecerse ante lo que acababa de ocurrir. El silencio natural había sido roto por un acto monstruoso. El caballo negro permanecía inmóvil, a unos 100 metros del puente. Su cuerpo, fuerte pero delgado, temblaba ligeramente bajo la lluvia que comenzaba a caer. Sus ojos, grandes, brillantes, humanos en su profundidad, no se apartaban del borde del puente donde, segundos antes, la silla de ruedas había desaparecido. La niña se llamaba Elsa, y hasta hacía poco vivía en una mansión blanca de 3 pisos ubicada a kilómetros del puente, una propiedad cerrada por portones eléctricos y cámaras en cada esquina. Elsa era la hija ilegítima de don Marcelo Estevez, un hombre rico, conocido por sus negocios sucios, evasión de impuestos y caridad falsa frente a las cámaras. Elsa nunca fue parte del plan de Marcelo. Su madre, una enfermera humilde llamada Clara, había sido engañada por él cuando trabajaba en una clínica privada. Cuando Clara enfermó gravemente de cáncer, imploró que Marcelo reconociera a Elsa. Él aceptó solo porque temía escándalos públicos, pero lo hizo sin amor, sin respeto. Elsa, por su parte, había nacido con una enfermedad neuromuscular degenerativa. Sus piernas no respondían desde los 3 años, pero su corazón latía con una pureza que no encajaba en aquel entorno lleno de hipocresía. Después de la muerte de su madre, Elsa fue llevada a la mansión. Aunque la casa tenía todo, piscinas, salones, jardines, criados, para Elsa era una cárcel fría. Marcelo rara vez la miraba.
Cuando lo hacía, su mirada era dura, como si mirara un error que no podía corregir. La única compañía verdadera de Elsa había sido un caballo llamado Lucero, un mustang negro que pastaba en los campos traseros de la propiedad. No era de raza fina, ni de gran linaje, pero había llegado a la finca años atrás, herido, abandonado por su antiguo dueño. Elsa solía pedir que lo dejaran acercarse, y aunque Marcelo se oponía, los trabajadores más sensibles a veces accedían en secreto. Lucero se convirtió en su único amigo verdadero. Mientras los adultos murmuraban a espaldas de la niña, mientras Marcelo la ignoraba en los almuerzos familiares, Lucero la miraba desde el otro lado del cerco como si la entendiera. A veces se acercaba lentamente, y cuando nadie miraba, Elsa alargaba la mano y acariciaba su frente caliente. En sus silencios compartidos, se forjaba un vínculo que nadie sospechaba. Horas antes del incidente en el puente, Lucero había sido trasladado por los trabajadores a un campo abierto cercano a la zona del río debido a unas obras en la finca. Fue pura coincidencia, ¿o no?, que el caballo terminara en ese lugar, en ese momento. Pero Lucero no era como los demás animales. Desde el momento en que vio el auto negro salir de la mansión por la noche, con Elsa dentro, algo en su cuerpo reaccionó. Se alejó de los demás caballos y comenzó a trotar solo, siguiendo a distancia el camino empedrado. No era la primera vez que lo hacía. En más de una ocasión, Lucero había seguido ese auto sin ser visto, cuando Elsa salía a citas médicas. Pero esa noche, el instinto fue diferente, urgente, frenético, como si supiera que algo estaba a punto de romperse para siempre. Cuando llegó a la colina y vio el auto detenido sobre el puente, su respiración se agitó. El viento le traía el olor del miedo. Escuchó el grito ahogado de Elsa, el chirrido de la silla, el sonido sordo del cuerpo cayendo. Vio al hombre mirar hacia abajo, luego girar y marcharse, como si nada. Lucero no relinchó, no hizo ruido, solo observó, pero en su mirada había un fuego que ningún humano hubiera comprendido del todo. Esperó a que el auto se perdiera entre los árboles y la niebla. Y entonces comenzó a avanzar. El bosque alrededor era denso, oscuro. Los árboles parecían formar túneles vivos donde el eco del río se mezclaba con el crujido de las ramas. Lucero descendió por un sendero oculto, apenas visible entre la maleza. No dudaba. Cada paso era firme, decidido. El agua del río ya no sonaba igual. Parecía llamar. Como si Elsa estuviera ahí abajo, luchando contra la corriente, esperando a que alguien, algo, hiciera lo que su padre no pudo, salvarla. A lo lejos, en una granja al borde del bosque, un anciano llamado Gaspar, cuidador temporal de los campos donde Lucero había sido llevado, se despertó abruptamente. Se levantó con una linterna en mano, pero Lucero ya no estaba. Las puertas del corral estaban abiertas. Las huellas recientes se perdían en dirección al río. El cielo comenzó a tronar. Las primeras gotas de lluvia se mezclaron con el barro, oscureciendo los caminos. Lucero no tenía miedo. Sus pasos lo llevaban al borde del río. Y lo que estaba por hacer cambiaría su vida y la de Elsa para siempre. El río no era un simple curso de agua esa noche. Era un monstruo rugiente, oscuro, embravecido por la lluvia que ahora caía con fuerza. Sus corrientes golpeaban las rocas con tal violencia que parecían gritar. Elsa cayó con la silla y todo, de espaldas, enredada entre correas de metal, sin poder protegerse. El impacto fue brutal. La silla golpeó una roca y se desarmó en varias piezas. Elsa fue lanzada al agua, girando como una muñeca rota. Durante unos segundos que parecieron eternos, su cuerpo flotó sin moverse. Su cabeza se hundía y salía, hasta que, por instinto milagro, su mano izquierda logró aferrarse a una raíz sobresaliente en la orilla. Tosió, tragó agua, se revolvió. El frío del agua era como agujas en la piel, pero el dolor no era nada comparado con lo que sentía en el pecho. Su padre la había arrojado. No había sido un accidente. No fue un error. Fue con intención. ¿Y ahora? Ahora Elsa lo sabía. El agua la arrastraba. Intentaba mantener el agarre en la raíz, pero sus brazos temblaban. Sus dedos resbalaban con cada ola. El barro se le metía en los ojos, en la boca. Tosía,
Escupía, temblaba. No podía sentir sus piernas. No podía moverse más allá de los codos. Cada gota que le golpeaba la cara era como un cuchillo. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de su padre aparecía. Serio, frío, y entonces su voz. «Me avergüenzas». Un alarido silencioso salió desde su pecho, pero nadie lo escuchó. Nadie, excepto él. Lucero bajaba por la pendiente como una sombra viva. Sus cascos golpeaban las raíces, salpicaban barro, apartaban ramas con furia. No relinchaba, no emitía sonido alguno. Solo corría. Corría como si cada paso fuera un latido del destino. Mientras tanto, Elsa finalmente soltó la raíz. La corriente la arrastró varios metros río abajo, golpeándola contra rocas. Su cabeza chocó con una rama sumergida, abriéndole la frente. La sangre, caliente y espesa, se mezcló con el agua helada. Lucero llegó a la orilla justo en ese momento. No la vio, pero la olió. Agitó la cabeza, giró sobre sí mismo. Bajó por la ribera, sus ojos buscando entre sombras, relámpagos y espuma. Y entonces, un destello, un bulto blanco entre la oscuridad, un pequeño brazo levantado, un leve gemido. Sin dudarlo, se lanzó al río. Las aguas casi lo devoran de inmediato. El Mustang pataleó con fuerza, luchando por mantener la cabeza fuera del agua. Sus crines se pegaron a su cuello. Sus patas traseras golpeaban la corriente con fiereza. Nadie le había enseñado a nadar, pero no necesitaba clases. Solo necesitaba motivo. Elsa no lo vio venir. Sintió algo caliente junto a su mejilla, algo grande, algo que olía a barro y viento y pasto. Lucero la empujó con el hocico, la giró lentamente, la colocó sobre su costado. No podía cargarla completamente, pero podía mantenerla fuera del agua. Con un esfuerzo sobrehumano, se impulsó hacia una zona menos profunda. Sus patas raspaban el fondo del río. Resbalaban, tropezaban, pero no se detenía. La niña estaba semiconsciente, con la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos entrecerrados. El caballo volvió a empujarla con el cuello, con el lomo, con cada parte de su cuerpo. Las piedras cortaban sus patas. El frío lo entumecía, pero no se detenía. Al llegar a la orilla, ambos colapsaron. Lucero cayó de costado, jadeando, temblando. Elsa quedó sobre su lomo durante unos segundos, hasta que la gravedad la hizo deslizarse lentamente hasta el barro. Silencio. Solo la lluvia, el río, el viento y dos cuerpos respirando con dificultad. Marcelo, por su parte, conducía con calma por la carretera. Iba escuchando música clásica, como si nada hubiese pasado. Su rostro estaba sereno. Para él, lo que acababa de hacer no era un crimen. Era una corrección, una liberación. «Demasiado gasto, demasiada vergüenza», murmuró. Apretó el acelerador y desapareció en la oscuridad. Pasaron minutos. Él se despertó con un quejido débil. Estaba tendida en la tierra mojada, cubierta de barro, sangre y hojas. Abrió los ojos lentamente. La cabeza le dolía. El cuerpo apenas lo sentía. Y entonces lo vio. Lucero, tendido cerca de ella, con la mirada fija en su rostro. El caballo respiraba pesadamente, pero su mirada no era de dolor. Era de consuelo, de fidelidad. La niña rompió a llorar. No por el dolor, no por el frío, sino porque alguien había venido por ella. No fue su padre, no fue un humano, fue Lucero, ese animal que todos ignoraban, que nadie cuidaba. Ese caballo herido, olvidado, lo había arriesgado todo por ella. «Gracias», susurró Elsa con voz temblorosa. Lucero parpadeó lentamente, como si entendiera. Pasaron otros minutos antes de que Gaspar, el cuidador de los campos, llegara corriendo con una linterna. Había seguido las huellas, había visto la dirección del escape. No sabía lo que encontraría, pero no era esto. Se detuvo en seco al ver la escena. Una niña herida, sucia, mojada, tendida junto a un caballo exhausto. Gaspar dejó caer la linterna. Se acercó lentamente
quitándose la chaqueta para cubrir a Elsa. «Dios mío, ¿qué ha pasado aquí?», exclamó. Elsa no respondió. Solo abrazó la crin mojada de Lucero y cerró los ojos. Gaspar llamó a emergencias. Su voz temblaba mientras explicaba que había encontrado a una niña y un caballo cerca del río. No entendía cómo habían llegado ahí, ni por qué, pero el destino acababa de escribirse con lodo, agua y sangre. Esa noche, bajo la lluvia, una nueva historia comenzaba a gestarse. Una historia de traición, dolor y redención. Y en su centro no había un hombre con capa, ni un héroe de película. Había un caballo, uno que vio lo que nadie quiso ver, y que decidió actuar. Gaspar no entendía del todo lo que veía. Un caballo empapado y una niña indefensa, abrazados como si fueran viejos camaradas en medio del barro. La linterna temblaba en su mano. No había señales de otro ser humano cerca, ni huellas de auto, ni ruidos, ni gritos. Solo la lluvia, la oscuridad y ese vínculo silencioso. Se arrodilló junto a Elsa. Estaba inconsciente otra vez. Su rostro pálido, cubierto de barro y sangre, contrastaba con el suave movimiento de su pecho. Respiraba, con dificultad, pero lo hacía. Gaspar la tocó con cuidado y notó que su piel estaba helada. «No aguantarás mucho más así», susurró. Volvió la vista hacia Lucero, quien, sin moverse, no dejaba de mirar a Elsa. El animal no parecía herido de gravedad, pero sus patas sangraban y su costado mostraba marcas de cortes. Había dado todo de sí, por ella. «Tú la salvaste, ¿cierto?», le dijo Gaspar con voz entrecortada. Lucero giró ligeramente una oreja. Era como si entendiera cada palabra. Gaspar envolvió a Elsa con su chaqueta, la levantó en brazos con mucho esfuerzo y comenzó a caminar hacia su cabaña, a casi 1 kilómetro de allí. No tenía auto, no tenía cobertura para pedir ayuda, y el camino estaba lleno de barro y ramas caídas. Sería una caminata difícil. Lucero lo siguió. Cojeaba, pero avanzaba firme, como si no pensara detenerse mientras la niña estuviera en peligro. La cabaña era humilde, hecha de madera, con una pequeña estufa en el centro y mantas viejas apiladas en una esquina. Gaspar colocó a Elsa sobre una cama improvisada junto al fuego. Encendió la estufa con rapidez, y en pocos minutos el calor comenzó a llenar el espacio. Lucero entró también. No hacía falta llamarlo. Se colocó junto a la cama, tan cerca que su aliento cálido rozaba el rostro de Elsa. Gaspar lo observaba asombrado. «Esto no es normal», dijo para sí mismo. «Este caballo está conectado a ella». Elsa abrió los ojos lentamente. La luz del fuego le hizo entrecerrarlos. Vio a Gaspar y luego, justo al lado, la figura inconfundible de Lucero. ¿Dónde estamos?», murmuró. «A salvo, niña. Estás en mi casa». Ella no respondió. Solo miró a Lucero y extendió su mano. El caballo agachó la cabeza y la rozó con su hocico suavemente. Un gesto que decía: «Aquí estoy. No me iré». Pasaron las horas. Afuera, la tormenta rugía. El viento azotaba las ventanas y los árboles crujían como si fueran a partirse. Dentro, la escena era otra. Una niña dormía profundamente, arropada con mantas viejas, con un caballo vigilante junto a ella. Gaspar no pudo dormir. Preparó una sopa caliente y dejó algo de avena hervida para el caballo. Pero Lucero no quiso moverse. No comió, no bebió, solo se mantuvo firme junto a Elsa. La madrugada trajo consigo otros sonidos. Aullidos, primero lejanos, luego más cercanos. Gaspar se asomó por la ventana. Un par de sombras se movían entre los árboles. «¿Lobos?», murmuró. «Maldita tormenta los trae del bosque alto». Lucero también lo sintió. Levantó la cabeza, tenso. Sus orejas apuntaron directo hacia el sonido. Dio un paso hacia la puerta. Su cuerpo se erguía como el de un guardián milenario. «No salgas, caballo, te matarán», susurró Gaspar. Pero Lucero no se movió por miedo, sino por deber. Era como si su alma entera estuviera enfocada en proteger a la niña. Elsa abrió los ojos en ese momento. Escuchó los aullidos. ¿Qué es eso?». «Lobos»,
respondió Gaspar con sinceridad. ¿Vendrán por nosotros? Gaspar iba a decir que no, pero no pudo mentirle. Lucero se posicionó entre la puerta y la cama. Comenzó a caminar en círculos, con la cabeza baja y los músculos tensos. Los sonidos eran más fuertes ahora. Ya no eran solo aullidos, eran gruñidos. Olían la sangre. Sentían el calor. Estaban cerca. De pronto, la puerta tembló con un golpe seco. Gaspar tomó su viejo rifle, descargado y oxidado, pero lo sostuvo con ambas manos como si sirviera de algo. Lucero se colocó delante. Su cuerpo bloqueaba la puerta. Cuando el segundo golpe llegó, dejó escapar un sonido bajo, un bufido profundo, que pareció contener siglos de furia. Golpeó el suelo con una de sus patas delanteras. Estaba listo. Elsa observaba desde la cama. No podía moverse. No podía defenderse. Pero sentía algo que la atravesaba por completo. No estaba sola. Gaspar colocó un banco contra la puerta. Respiraba agitado. Los lobos arañaban la madera. A uno se le veían los ojos por las rendijas. Y entonces, silencio. Los golpes cesaron. Un crujido, un aullido lejano, pasos entre ramas. Se habían ido. Gaspar no entendía nada. Lucero tampoco se movió. Pero había algo diferente en el aire. Elsa cerró los ojos otra vez. Esta vez no por miedo, sino por cansancio. A la mañana siguiente, con el sol saliendo tímidamente entre las nubes, Gaspar salió con cuidado. No había señales de lobos, solo huellas en la tierra húmeda. Lucero, ahora más tranquilo, salió también. Caminó lentamente hacia el borde del campo. Olfateó el aire. Escarbó en la tierra. Luego regresó junto a Elsa. Ella sonrió débilmente. «Eres mi ángel», susurró. El caballo bajó la cabeza, rozó su frente con la de ella. Gaspar observaba todo en silencio, conmovido. Ya no era un simple testigo. Era parte de algo más grande. Algo que ni el tiempo podría borrar. Este caballo no es común», dijo en voz baja. «Es familia». Y en ese momento lo supo. Lo que había comenzado con un acto de odio, ahora tenía una nueva dirección. Una historia de esperanza, de fidelidad y de fuerza inesperada. Y lo mejor, y lo peor, aún estaba por venir. El sol se asomaba tímidamente entre las ramas del bosque como si aún dudara si tenía permiso de brillar sobre aquella historia marcada por la oscuridad. Dentro de la cabaña, el aire olía a leña quemada, sopa tibia y a vida. Elsa dormía, profundamente, por primera vez desde que cayó del puente. Gaspar la cubría con mantas y cada tanto le humedecía los labios. Pero Lucero no se había apartado ni un centímetro. El caballo no comía, no descansaba, solo la miraba, como si no pudiera permitirse el lujo de cerrar los ojos hasta verla segura. Gaspar lo observaba desde un rincón, maravillado por aquella conexión tan pura, tan inexplicable. «Nunca vi nada igual», murmuró. Él se despertó a media mañana. El fuego ya se había apagado, pero la habitación estaba tibia. Su primer movimiento fue girar la cabeza, y ahí estaba él, Lucero. Su hocico reposaba suavemente junto al colchón de paja. Al sentir que ella lo miraba, levantó la cabeza, despacio, y exhaló un suspiro cálido que rozó su frente. «¿De verdad estás aquí?», susurró la niña. Y entonces, como si su mente viajara sola hacia el pasado, lo recordó todo. Tenía apenas 5 años cuando lo vio por primera vez. Fue en la parte trasera de la finca, más allá de los jardines elegantes y los muros limpios. Estaba sola. Siempre estaba sola. Ese día se había alejado en su silla, sin que nadie lo notara, impulsándose con manos débiles, buscando algo o alguien. Lo encontró. Bajo un roble seco, atado con una cuerda vieja, un caballo negro con una herida en el flanco. Estaba sucio, flaco, pero cuando Elsa se acercó, él no se movió. Solo la miró, como si la estuviera esperando. Elsa se detuvo a 1 metro. No hablaba mucho en esos días. Solo observaba. «¿Estás solo también?», preguntó con voz baja. Lucero movió las orejas. Dio un paso hacia ella.
Elsa extendió la mano, temblando, y tocó su hocico por primera vez. Fue como tocar fuego y agua a la vez. Sentía calor, sentía paz, sentía entendimiento. Desde ese día, siempre que podía, escapaba para verlo. Le llevaba pedacitos de pan, manzanas escondidas. Lo acariciaba. Le contaba cosas que no le decía a nadie. Mi papá no me quiere, le había dicho una tarde. Pero tú sí, ¿verdad? Lucero bajaba la cabeza y la apoyaba sobre su regazo. Y Elsa sonreía. Volviendo al presente, Elsa estiró su mano con dificultad. Su cuerpo dolía, pero eso no importaba. Lucero, como se sintiera su deseo, se acercó aún más. Su hocico rozó su palma. Gaspar, desde su silla, observaba esa escena como si presenciara un milagro. Nunca he visto un caballo mirar así, dijo. No es instinto, es algo más. Elsa murmuró. Él siempre estuvo ahí. Cuando mamá murió, cuando me dejaron sola. Él no hablaba, pero me escuchaba. Lucero soltó un bufido suave, corto, que hizo temblar a Gaspar. Era casi humano. La niña se incorporó un poco con la ayuda de Gaspar. El caballo no se apartó. Se colocó justo detrás, como si temiera que cayera. Él es mi única familia, dijo ella, firme. Gaspar tragó saliva. Algo se movía dentro de él. Algo viejo. Algo que hacía años había enterrado. Los días siguientes fueron lentos, pero hermosos. Gaspar reparó una pequeña rampa para que Elsa pudiera salir al porche. Lucero la empujaba suavemente con la cabeza cuando se atascaba. Dormía junto a la puerta, y si alguien pasaba por el sendero, relinchaba con fuerza. Elsa reía, y su risa era como campanillas en primavera. Parece que te cree su guardaespaldas, le decía ella, divertida. Lucero agitaba la cabeza. Una mañana, Gaspar encontró a Elsa peinando la crin del caballo con los dedos. Me gusta así, dijo. Desordenado, pero libre. Gaspar sonrió. No dijo nada, pero en su interior entendía lo que eso significaba. Esa noche, Elsa no podía dormir. Gaspar, ¿crees que los animales tienen alma? El anciano pensó unos segundos. Luego respondió. Si hay algo que se parece a Dios, está en los ojos de ese caballo. Elsa se quedó en silencio. Miró a Lucero. Estaba tendido fuera, bajo el cielo estrellado, como una sombra viva. Lo creo también, dijo ella. Y su alma me cuida. Gaspar parpadeó para contener las lágrimas. No lo logró. Una noche más tarde, ocurrió algo extraño. Lucero comenzó a caminar en círculos, nervioso. Golpeaba el suelo, resoplaba. Gaspar salió a ver qué pasaba. No había lobos. No había ruido, pero algo lo inquietaba. Y entonces escucharon un sonido. Motor. Un auto. Marcelo. Gaspar tomó aire. Elsa, desde adentro, se estremeció. Lo sintió. Lucero resopló con furia. Elsa murmuró. Él volvió. Lucero levantó la cabeza, desafiante. Y así, mientras el pasado regresaba por el mismo camino que llevó la tragedia. Lucero se preparaba para enfrentarlo. Porque lo que había empezado con dolor, ahora era un pacto inquebrantable. Un lazo. Un destino. La noche volvió a caer con el mismo manto oscuro que lo había cubierto 2 semanas atrás. Pero esta vez algo había cambiado. Elsa ya no era solo una víctima. Y Lucero ya no era solo un caballo. Gaspar miraba por la ventana mientras las luces del auto negro se acercaban lentamente por el camino de tierra. El corazón se le aceleró. Había algo frío y premeditado en la forma en que el motor rugía, despacio, como si cada metro estuviera medido con maldad. Lucero bufó, y sus cascos golpearon el suelo con fuerza. Elsa estaba en la silla junto al fuego. La fiebre había vuelto. Su rostro estaba pálido, pero no por miedo, por convicción. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gaspar, con voz rota. Lo que él nunca esperó, susurró la niña. Voy a hablar. Marcelo detuvo el auto frente a la cabaña. Bajó sin prisa. Llevaba guantes de cuero, gabardina negra.
Su rostro era una máscara de soberbia. Ni la lluvia que comenzaba a caer le hacía apurar el paso. Lucero salió primero. Se plantó justo frente a la puerta, con el cuerpo tenso como una estatua viva. Marcelo se detuvo. ¿Tú otra vez? Bufó con desprecio. Quítate del medio, bestia. Lucero no se movió. Solo bajó la cabeza, pateó el suelo y dejó escapar un relincho profundo, que hizo temblar las ramas más cercanas. Gaspar apareció tras la puerta. No tiene nada que buscar aquí, Estevez, dijo con firmeza. Tiene mi sangre, espetó Marcelo. Y voy a terminar lo que comencé. Intentó dar un paso más, pero Lucero se alzó en dos patas, relinchando con fuerza, golpeando el aire como si estuviera dispuesto a lanzarse contra el mundo. Sus ojos estaban encendidos. Su crin se agitaba con la furia del viento. Marcelo retrocedió un paso. ¿Está loco ese animal? No. Está decidido, dijo Gaspar. Adentro, Elsa respiraba agitada. Gaspar, necesito salir. Estás débil. Ayúdame. Si no lo hago yo, nadie lo hará. Lucero, desde afuera, giró la cabeza. Su oído captó la voz. Dio 3 pasos hacia atrás, como despejando el camino, y esperó. Gaspar abrió la puerta. Marcelo entrecerró los ojos al verla. ¿Tú sigues viva? Elsa sostuvo su mirada. Las lágrimas no eran de tristeza, eran de dignidad. Estoy viva, y tú ya no puedes esconder lo que hiciste. Marcelo dio un paso más, pero Lucero se interpuso otra vez. Esta vez bufó con un sonido más corto, más seco, como una advertencia definitiva. «Quítate de mi camino», espetó el hombre, sacando un arma del interior de su abrigo. El aire se detuvo. Elsa gritó. «No». Y Lucero se lanzó. Un salto limpio, brutal, heroico, como una sombra negra que volaba por la justicia. Golpeó a Marcelo con las patas delanteras. El arma salió disparada. Marcelo cayó sobre el barro, jadeando, sorprendido. Lucero lo rodeó. Bufaba, le mostraba los dientes. Marcelo gateaba hacia atrás, pero no tenía a dónde ir. Gaspar corrió a tomar el arma. Elsa lloraba. «No lo mates», susurró. «Que lo vea todo el mundo. Que todos sepan quién es». Horas después, la policía llegó. Gaspar había llamado mientras Elsa lo convencía. Marcelo fue arrestado en medio del campo, con los ojos llenos de barro y el alma por primera vez temblando. Intentó mentir, pero Gaspar tenía el arma. Y Elsa tenía su voz. «Me arrojó del puente», declaró, con la voz más firme que jamás había usado. Y él lo sabe. Los oficiales no podían creerlo. El caballo negro no se apartó de la niña durante todo el procedimiento. Se quedó ahí, con la cabeza baja, como un guardián que al fin había cumplido su misión. «¿Quién es este caballo?», preguntó un policía. Gaspar respondió. «Es quien hizo lo que nadie más tuvo el valor de hacer». En los días siguientes, Elsa fue hospitalizada. Recibió atención, abrigo, protección. Gaspar se quedó con ella, como su tutor legal temporal. Marcelo enfrentó cargos por intento de homicidio, abandono y fraude. Su mundo de poder y mentiras se derrumbó como castillo de naipes. Pero lo que la prensa no dejaba de repetir era la historia del caballo. El caballo que salvó a una niña del puente y de su padre. Titulaban los periódicos. Lucero se volvió leyenda. Una tarde, ya más recuperada, Elsa fue llevada a un campo abierto. Lucero la esperaba. Cuando se acercó, el caballo caminó lentamente hacia ella. Se agachó suavemente, bajó la cabeza y la tocó con el hocico. Elsa colocó su frente contra la de él. «Gracias por lanzarte», susurró. «No solo al río, sino a mi vida». Lucero parpadeó. Luego levantó su cabeza y relinchó fuerte, mirando al cielo, como si supiera que la batalla había terminado, y que el amor, finalmente, había ganado. Las semanas posteriores al incidente estuvieron envueltas en una calma extraña, una calma que sucedía a la tormenta más violenta, y que para Elsa era tan extraña como reconfortante. Su recuperación física avanzaba lentamente, pero su espíritu
antes herido y silenciado, se fortalecía día a día. En el hospital, las enfermeras comentaban entre susurros sobre la pequeña niña heroica y sobre el caballo milagroso que había saltado al río por ella. Gaspar, aunque nunca había sido padre, estaba allí todos los días. No faltaba ni una sola mañana sin llevarle flores silvestres recogidas del campo, manzanas que él mismo cortaba, recordando lo mucho que a Elsa le gustaban cuando se las daba en secreto Lucero. La pequeña sonrisa de Elsa cada vez que Gaspar entraba en la habitación se convirtió en una promesa silenciosa de que la vida continuaría, ahora llena de esperanza y protección. Pero afuera, lejos de aquella habitación sencilla y llena de paz, el mundo ardía con la noticia. Los medios no tardaron en revelar quién era realmente Marcelo Estévez. El respetado empresario se había convertido en un monstruo ante los ojos del mundo entero. Las pruebas eran incontestables. Las declaraciones firmes de Elsa, la voz áspera pero honesta de Gaspar y las marcas en el cuerpo de la niña fueron suficientes para que Marcelo no pudiera esconderse detrás de su dinero ni su influencia. Los titulares no escatimaban palabras ni suavizaban la realidad. El empresario que intentó matar a su propia hija es detenido, decía uno. Marcelo Estévez enfrenta cargos por intento de homicidio agravado por parentesco, mencionaba otro. Marcelo, acostumbrado a dar órdenes desde oficinas de cristal, fue fotografiado esposado, con la cabeza baja, camino al juzgado. Los gritos indignados de la gente en las calles resonaban como un eco constante. Cobarde, monstruo, que se pudra en prisión. Durante la audiencia inicial, Estévez intentó aparentar calma, aunque sus manos temblaban visiblemente. Trató de argumentar con su característica frialdad, diciendo que todo era un terrible malentendido. Pero al escuchar la voz suave, pero firme de Elsa a través de una grabación reproducida en la corte, la sala quedó en un profundo silencio, roto únicamente por los sollozos apagados del público. Mi padre me arrojó al río para matarme. Me dejó morir. Lucero, mi caballo, me salvó, dijo Elsa a la grabación con una claridad que rompía cualquier posible duda. La sentencia fue ejemplar. Marcelo Estévez recibió una condena severa, y con ella, el desprecio eterno de una sociedad que no perdona el abandono y la crueldad hacia un niño. Mientras tanto, la historia de Elsa conmovió a cientos de familias en todo el país. Las cartas comenzaron a llegar al hospital. Cartas de niños que la llamaban heroína, de padres que se ofrecían a adoptarla, y hasta de otros pequeños que también luchaban contra enfermedades difíciles, diciendo que ella les había dado fuerzas para seguir peleando. Entre todas esas familias había una especialmente insistente, la de Clara y Antonio Mendoza. Ambos eran maestros jubilados que vivían en una granja modesta, pero llena de amor. Durante años habían soñado con tener una hija, y la historia de Elsa los había tocado profundamente. Al conocerla en persona, supieron inmediatamente que debían ofrecerle un hogar definitivo. Elsa, al principio reservada, los observó con ojos grandes y atentos. Ellos le hablaron con dulzura, con calma, sin presiones. Poco a poco, la confianza se fue construyendo. Finalmente, una tarde soleada, Elsa dijo tímidamente, «Si voy con ustedes, ¿Lucero también vendrá?» Clara, con una sonrisa brillante y cálida, respondió sin dudar, «Claro que sí, cariño. Lucero será parte de nuestra familia». El día que Elsa dejó el hospital, fue escoltada por una caravana improvisada. Decenas de vecinos y curiosos aplaudían a lo largo del camino. Pero la escena más emotiva ocurrió al llegar a la granja de los Mendoza. Lucero, quien había permanecido al cuidado de Gaspar hasta entonces, esperaba pacientemente en el campo. Al escuchar el vehículo, levantó la cabeza con un relincho suave, casi interrogativo. Cuando vio a Elsa bajando lentamente, aún frágil pero más fuerte que nunca, trotó hacia ella con una gracia única. Se detuvo justo a su lado, inclinando la cabeza hasta apoyar suavemente la frente contra la mejilla de la niña. Elsa sonrió con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca más estaremos separados, amigo mío», susurró ella. Lucero relinchó suavemente en respuesta, sellando con ello su compromiso eterno. Gaspar se acercó a Clara y Antonio. Su voz quebrada de emoción apenas pudo susurrar. «Cuídenlos. Son especiales. Ambos». Antonio respondió con una mano firme sobre el hombro del anciano.
Aquí siempre tendrán un hogar. Elsa, Lucero, y tú también, Gaspar. Con el paso de los días, la vida en la granja se transformó. Elsa empezó a recuperar algo más que la salud física, recuperó la infancia que nunca había tenido. Pasaba las tardes leyendo bajo los árboles con Lucero echado cerca, vigilante. Aprendió a reír libremente, sin temer que alguien la reprendiera o rechazara. Los Mendoza se convirtieron no solo en sus padres adoptivos, sino en protectores que ella siempre había necesitado. Lucero también floreció en ese entorno. El caballo que una vez había sido abandonado, despreciado y maltratado, ahora se había convertido en símbolo de fidelidad y heroísmo. La ciudad incluso organizó un acto especial en la plaza principal para homenajearlo. Durante la ceremonia, frente a cientos de asistentes emocionados, el alcalde entregó a Elsa una medalla simbólica, colgándola suavemente del cuello de Lucero. Este caballo nos enseñó más sobre humanidad que muchos humanos, declaró con voz firme. Que nunca olvidemos lo que Lucero hizo, porque su acto nos recuerda que el verdadero valor no distingue entre especies. La multitud rompió en aplausos mientras Elsa abrazaba la crin de Lucero. Gaspar miraba con orgullo paternal desde la primera fila, sabiendo que había sido testigo de algo extraordinario, algo que le había dado nuevo sentido a su vida. Aquella noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Elsa acariciaba suavemente la cabeza de Lucero. Clara y Antonio, sentados a su lado, observaban con una ternura silenciosa. Elsa susurró: «Lucero, tú me enseñaste a luchar, a vivir. Y ahora, por fin, somos libres». El caballo resopló suavemente, como si entendiera cada palabra. Y esa noche, con el pasado cerrado detrás de ellos y un futuro lleno de promesas frente a ellos, Elsa y Lucero encontraron la paz que siempre habían buscado, bajo el abrazo protector de una nueva familia y rodeados del amor puro que solo puede surgir del dolor sanado. Y así, lo que había comenzado con un acto de crueldad inimaginable terminó transformándose en una historia de esperanza, valentía y redención, recordándole al mundo entero que, en ocasiones, los héroes más grandes vienen en formas inesperadas, como en forma de un caballo llamado Lucero, cuyo valor cambió para siempre la vida de una niña llamada Elsa. El tiempo, con su lento caminar, terminó suavizando los bordes ásperos de aquella tragedia. La vida en la granja de los Mendoza tomó una rutina tranquila, simple pero plena, permitiéndole a Elsa experimentar la infancia que durante años le había sido negada. Ya no despertaba con miedo, ni sentía temor ante las voces duras o miradas crueles. Ahora sus días eran alegres, iluminados por risas suaves y llenos de paz. En aquel lugar sencillo, rodeado de campos verdes y cielo abierto, Lucero había encontrado también un espacio para sanar sus heridas más profundas, las que no se veían en su piel, sino en sus ojos. Ahora trotaba libre por los campos, con el sol brillando sobre su pelaje oscuro y sus músculos ágiles recuperando la fuerza perdida. Pero, aunque disfrutaba de aquella libertad merecida, siempre regresaba a Elsa. Siempre. A menudo, Elsa se sentaba en el porche al caer la tarde, observando cómo el cielo cambiaba lentamente de color mientras acariciaba suavemente la crin de Lucero. En esos momentos, Clara y Antonio se sentaban junto a ella, y el viejo Gaspar, que finalmente había aceptado la invitación de vivir en la pequeña cabaña junto a la familia, fumaba su pipa en silencio, mirando la escena con una satisfacción profunda. Una de esas tardes, con el viento suave susurrando entre las hojas de los árboles, Elsa rompió el silencio con una pregunta que llevaba tiempo en su mente. «Gaspar, ¿por qué crees que Lucero lo hizo?» Gaspar, después de una pausa meditativa, contestó lentamente: «Porque, Elsa, no todos los héroes usan capa. Algunos tienen 4 patas y un corazón más grande que el de muchos humanos». La niña sonrió, comprendiendo plenamente la profundidad de esas palabras. «Lucero no necesitaba palabras para mostrarme que yo importaba», dijo con suavidad. «Me lo mostró con hechos». Gaspar asintió despacio. Clara y Antonio, que escuchaban atentamente, intercambiaron miradas de ternura. Habían entendido, quizá mejor que nadie, la importancia de esos pequeños grandes gestos, de actos que hablan más fuerte que cualquier palabra y que pueden cambiar por completo el curso de una vida. Pasaron los días,
y la historia de Elsa y Lucero siguió recorriendo bocas y corazones. No era solo una noticia pasajera, sino una enseñanza que resonaba profundamente en cada persona que la escuchaba. Era un recordatorio de que la crueldad existe, pero también la bondad, que la indiferencia puede ser profunda, pero que el coraje puede surgir del lugar más inesperado. Las escuelas del pueblo comenzaron a usar la historia como ejemplo en clases de valores. Los niños aprendían sobre empatía, valentía y fidelidad no a través de personajes ficticios, sino a través de Elsa Lucero, quienes existían de verdad, respiraban, sentían y habían vencido juntos la oscuridad. La frase que Gaspar había pronunciado aquella tarde en el porche se transformó en un lema que muchos repetían. No todos los héroes usan capa, algunos solo necesitan corazón. Cada vez que Elsa escuchaba esas palabras, sentía un calor reconfortante crecer en su pecho. Sabía que lo que había ocurrido no se borraría jamás, pero también entendía ahora que ese pasado no definía su futuro, sino que lo fortalecía. Una tarde, poco antes del atardecer, Elsa se apoyó contra Lucero. Miraba las nubes pasar lentamente, reflexionando en voz baja. Tú fuiste mi héroe, Lucero. Pero creo que también me enseñaste que yo puedo ser una heroína para otros. Que puedo ayudar como tú lo hiciste conmigo. Lucero resopló suavemente, su respiración cálida tranquilizando a Elsa. Desde lejos, Gaspar los observaba con lágrimas silenciosas deslizándose lentamente por sus mejillas envejecidas. Sabía que había sido testigo de algo extraordinario, un acto tan puro que había cambiado no solo a Elsa, sino a todos los que habían tocado esta historia. El viejo anciano elevó la vista al cielo, musitando casi para sí mismo. ¿Quién hubiera pensado que un caballo enseñaría tanto sobre humanidad? Y así, bajo la última luz del día, rodeados por la serenidad del campo, Elsa y Lucero permanecieron juntos, inseparables, ligados por una promesa que iba más allá de palabras o acciones. Mientras tanto, la voz del narrador deja flotando en el aire una última pregunta para todos aquellos que conocieron esta historia. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si fueras el caballo?